de memoria que dice bienaventurado el varón. El Salmo número 1 dice así: bienaventurado el varón, bienaventurado. Inicia diciendo este salmo, bienaventurado. Muchos dicen que bienaventurado puede significar dichoso, bendecido o alguien cercano al favor y la gracia de Dios. Alguien en el cual la gracia, el amor, la bendición de Dios es sobre él. Eso puede significar ser bienaventurado. Ahora, tomemos otra vez esto. Quiero hacer mucho hincapié en esto. No le está diciendo a la multitud bienaventurados. Le está diciendo a los discípulos que se acercaron a él. Dice, viendo la multitud, sube al monte y sentándose para dar enseñanza. Ese sentarse significa se prepara para dar una enseñanza. Vienen a él sus discípulos y les habla diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado es un mensaje que solamente pueden recibir los discípulos de Jesús, los que se han acercado a él. Mire, es muy simple. Cuando uno está cercano a la presencia del Señor a través de la oración, a través del conocimiento de la palabra, a través de esa comunión personal y espiritual con el Señor Jesús, podemos saber una cosa, que no hay nada mejor en la vida que estar en comunión con Dios. Y nos sentimos dichosos, nos sentimos bendecidos, y nos sentimos como aquel del cual habla el Salmo número 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice, sino, ¿por qué este hombre es bienaventurado? Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, el sentido de la imagen que utiliza el salmista de un árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas es que a su tiempo va a crecer, a su tiempo va a madurar, a su tiempo va a dar fruto, y también de la misma manera, en el mismo sentido de la imagen que nos habla de un aspecto espiritual del que está a un lado de las aguas vivas, también en ese mismo sentido espiritual la persona prosperará. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que cuando dice, y todo lo que hace prosperará, significa que va a ser rico, va a ser, no va a tener problemas, no se va a enfermar, no va a sufrir, no. De hecho, el mismo Jesucristo, ahí en el Sermón de la Montaña, habla de la persecución. Dice, bienaventurados los que sufren por causa de mi nombre, los que son perseguidos. O sea, habla de aspectos, hermanos, que a veces podríamos decir, bueno, pues si el Salmo número 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y todo lo que hace prosperará, entonces, ¿qué significa ese todo lo que hace prosperará? Bueno, está hablando de un aspecto espiritual. La vida cristiana, el crecimiento espiritual, está garantizado, hermanos, garantizado al aquel que medite en la ley de Dios y se deleita en la presencia de Dios. Está garantizado. El crecimiento espiritual está garantizado. Va a haber problemas, va a haber angustias, va a haber enfermedades, va a haber escasez incluso, pero el crecimiento espiritual, es decir, esa madurez cristiana la cual nosotros debemos buscar por todos los medios, hermanos, es decir, por la Biblia, por la oración, por la comunión unos con otros, por la búsqueda de la Escritura y del estudio de la palabra. Ese crecimiento es una garantía para aquel que medite en la ley de Dios y para aquel que está en su deleite en la ley del Señor. Entonces, Jesucristo mismo ahora utiliza esa misma palabra que en el Antiguo Testamento, en hebreo la traducen como bienaventurado, dichoso, muy feliz, muy bendecido. Lo utilizan también en el griego, acá en el Nuevo Testamento, también como la traducción de muy dichoso, bendecido es bienaventurado, bendecido, dichoso,
podríamos entenderlo como cercano a la gracia de Dios, y por lo tanto cercano a la gracia de Dios significa una persona que está en constante crecimiento. Mire, hermano, la vida cristiana, la vida bienaventurada en Cristo, es una vida que lleva un proceso, hermanos. Dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. Pero hay que ser pacientes, hay que ser perseverantes. De muchas maneras en el Nuevo Testamento vemos ejemplos del apóstol Pablo, vemos ejemplos del mismo apóstol Pedro también, como importante, de Santiago, la paciencia como un carácter o como una virtud muy importante en la vida del creyente para el crecimiento espiritual. Nadie crece de la noche a la mañana. Vamos a hacer esta comparación muy burda, ¿no? Pero usted nace ayer y el día de hoy no tiene usted la complexión física de una persona de 30 años. Su crecimiento fue gradual. Tuvo que tener cuidados primero de sus padres. Llega un momento en el cual usted deja de depender tanto de sus padres, es hasta cierto punto más independiente. Y usted se tiene que cuidar a sí mismo, tiene que buscar su alimentación, tiene que buscar su fortaleza física, mental y también espiritual. De la misma manera, hermanos, en el aspecto espiritual, el crecimiento espiritual no se da de un día para otro. Hay que estar como el árbol, dice, plantado junto a corrientes de aguas. Y yo le digo esto como una invitación a que usted no se desanime cuando en ocasiones siente que usted no crece espiritualmente, siente que usted batalla espiritualmente, porque si usted se encuentra en el constante de estar viendo la palabra del Señor, va a crecer. Ahora, pero no solamente por ir a la palabra del Señor. Y pensamos, bueno, sí, yo todos los días leo la Biblia. Es muy bueno leer la Biblia. Es muy bueno estudiar la Biblia, estudiar pasajes bíblicos, escuchar predicaciones. Todo eso es excelente. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Así como el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedoras, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, y que el resultado de esa actitud de apartarse de lo malo e ir a la ley de Dios, ir a la palabra del Señor, es el crecimiento espiritual, con la analogía, la ilustración de un árbol sembrado junto a corrientes de agua. También la actitud del creyente para ser bienaventurado es muy importante. Porque no es solamente de venir a la iglesia. Porque usted diría, bueno, voy a ir a la iglesia para ser mejor cristiano. Usted no va a ser mejor cristiano por el simple hecho de venir a la iglesia. Usted no es mejor cristiano por el simple hecho de escuchar la palabra. Usted necesita la fe. Usted necesita confiar. Necesitamos tener la actitud correcta cuando leemos, escuchamos y meditamos en la palabra. Mire, vamos a Mateo nuevamente, capítulo 5, verso 3. Bienaventurados. Y luego dice, ¿quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Siempre hemos tenido la pregunta de qué puede significar para nosotros los pobres en espíritu. ¿Qué podríamos entender? La pobreza es para entenderlo mejor, la pobreza es la ausencia de, ¿sí? O sea, no solamente podemos hablar de pobreza material, podemos hablar de pobreza material, podemos hablar de pobreza espiritual, podemos hablar de pobreza intelectual, podemos hablar de pobreza moral, es la ausencia de. Y cuando dice el Señor Jesús y menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿qué podemos ver como el antónimo o el contrario al ser un pobre en espíritu? Rico en espíritu. Y
Yo creo que aquí lo que está tratando de decirnos Mateo, por todo el desarrollo a partir de Mateo, lo que también nos enseña Lucas, el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, es que Él estuvo cercano a gente que no era, que era pobre en espíritu, en el sentido de que no era altiva en el espíritu. No solamente se trata de ir a la palabra, sino con qué actitud vamos a la palabra. ¿Cómo vamos a la palabra? ¿De qué manera yo escucho la palabra? No es lo mismo un hijo que escucha la reprensión de manera humilde, que escucha el consejo de manera humilde, a un hijo que es altivo, a un hijo que rechaza, que tal vez escucha, pero dice la palabra de Santiago, dice que seamos oidores, pero no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que no seamos oidores olvidadizos de la palabra. Hebreos nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, que no necesariamente el oír mucho la palabra o conocer mucho la palabra es una garantía, no es una garantía. El simple hecho de escuchar la palabra, de que usted tenga la Biblia en sus manos, de que usted la lleve bajo el hombro y vaya a la iglesia con la Biblia bajo el hombro, eso no es garantía de que usted sea un buen cristiano y que usted sea un bienaventurado en el sentido de una persona que está cercano a la gracia de Dios y que va a crecer en el conocimiento de Cristo. Usted necesita tener una actitud correcta a la palabra. Y la actitud correcta es ser pobre en espíritu, y que puede significar para nosotros una persona con apertura de corazón. ¿Cómo nos acercamos a la palabra? Mire, Jesucristo, cuando le habla duramente a los judíos, cuando él habla duramente a la gente que se oponía a él, no le está hablando al pueblo en general. Le habla a los religiosos. Le habla a los fariseos, le habla a los escribas, a los saduceos, a los doctores de la ley, porque eran personas que sí sabían mucho de la palabra, pero no tenían apertura de corazón. Bueno, desde Juan el Bautista, recuerden cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, se acercan a él, dice, iban varios de los principales judíos, fariseos, ¿y qué les dijo Juan el Bautista? Generación de víboras. Generación de víboras. ¿Quién les ha enseñado hoy o quién les ha advertido hoy para que huyan de la ira del Señor? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, tengan una actitud de corazón correcta. No es el hecho solamente de tener y conocer la palabra lo que nos va a hacer crecer espiritualmente. Hay que tener la actitud correcta. Y Jesús está hablando de la pobreza espiritual como una apertura de corazón necesaria para el crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a la palabra? ¿Cómo venimos al consejo de Dios? ¿Cómo escuchamos, verdad, el consejo de Dios, el consejo de la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando escucho la palabra? ¿Me enternezco a la palabra o me endurezco a la palabra? De eso depende si soy bienaventurado o no. La bienaventuranza tenemos que verla desde el aspecto también, como lo mencionamos en un principio, de Salmo número 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual paulatino, gradual, en perseverancia, en paciencia, ¿verdad? Pero un crecimiento que solamente se puede dar si tenemos la actitud correcta. Y la actitud correcta que Jesús está mencionando aquí es la pobreza de espíritu, que es la ausencia de la altivez espiritual. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es bienaventurados los que tienen apertura de corazón, los que tienen sencillez espiritual y religiosa, aquellos que no dicen, no, yo ya sé todo. ¿A mí quién me va a decir? Yo he escuchado o he visto a veces actitudes en algunos casos de personas que cuando se les habla uno de la palabra y es insistente en un aspecto de la palabra, dicen, otra vez lo mismo, otra vez. Es como
cuando nuestros papás nos reprenden una y otra vez, ¿por qué nos reprenden en lo mismo? ¿Por qué nuestros padres nos decían constantemente, ordena tu cuarto? ¿Por qué? Papá, si ya me lo dijiste, sí, pero no lo has hecho. No lo has hecho. No quieres hacerlo. La vida cristiana es lo mismo. Muchas veces nos endurecemos porque somos altivos de corazón. Porque tenemos un orgullo espiritual. Porque no somos sencillos espiritualmente hablando. Porque pensamos que para que alguien nos diga algo tiene que estar muy preparado. Tiene que tener un doctorado, tiene que tener una gran enseñanza detrás de él, de años. Y no necesariamente es así. Bueno, yo he escuchado a personas que no necesariamente tienen mucha preparación, pero la actitud correcta nos hace aprender algo de esas personas. Y la actitud correcta que debemos tener cuando vayamos a la palabra y cuando escuchemos a alguien hablando la palabra y a lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos, no a la multitud, a los que se acercaron a él, les dice, ustedes son bienaventurados, ustedes son dichosos porque tienen humildad espiritual. Bueno, vamos a Isaías. Isaías capítulo 57, verso 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién será? ¿Quién es el alto y sublime? Dios. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué triste es saber que en estos tiempos hay tanta falta de quebranto espiritual. Me ha tocado que cuando me han invitado a predicar a algunas iglesias, uno entiende, cuando uno llega de invitado a predicar a algunas iglesias, uno entiende el espíritu, hablo del espíritu como la actitud que hay en la gente cuando tú le vas a hablar. Yo entiendo cuando alguien tiene una actitud, ese es el discernimiento de espíritu, Dios nos lo ha dado. Tú entiendes la manera en la que una persona o la actitud de una persona cuando le vas a hablar del Señor. Si hay altivez o hay humildad. Cuando una persona, y lo veo como pastor, a veces le hablas a las ovejas y le dices, mira, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. No da ni siquiera la posibilidad de que tal vez sí es cierto, ¿verdad? Ni me había dado cuenta yo. Sí es cierto, pastor, vamos a hacer algo, ¿verdad? Gracias, pastor. No es así. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra, que fueron llamados, ¿verdad? Adán y Eva estaban escondidos porque se dieron cuenta que estaban desnudos. El relato nos dice que Adán y Eva, escuchando la voz del Señor, escuchando al Señor que andaba en el jardín del Edén, se escondieron, estaban vestidos de hojas de higuera, y cuando se acercan ya al Señor, cuando el Señor los encuentra, se acercan a Él y le dicen, ¿por qué estás así? Bueno, es que tuvimos miedo porque estamos desnudos. ¿Cómo supiste que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos respondieron, bueno, Adán, la mujer. Y Eva dice, la serpiente. No hay una humildad. No hay una sencillez espiritual por decir, ¿sabes qué? Sí. ¿Dónde estás?
Ahora, no es un Dios, a veces pensamos o vemos a un Dios que busca a Adán y Eva como para regañarlo, sino, ¿dónde estás? Un Dios que está buscando a ese ser humano que creó y con el cual tiene comunión y ahora se esconde de Dios. Hermanos, a veces nos escondemos de Dios y cuando nos presentamos delante de Él y cuando el Señor nos habla, la actitud que tenemos es una actitud a veces altiva, porque Dios nos habla a través de las personas y yo lo he visto, somos altivos o son altivos cuando les hablamos y les mencionamos qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que estamos viendo, son altivos. No, si no hay reconocimiento es altivez. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de corazón humilde. Isaías 57 dice, ¿no? Yo estoy con el quebrantado de espíritu. Dios bendice al quebrantado de espíritu. Dios habita en el corazón del quebrantado de espíritu. Por eso Jesús dice, bienaventurados. Los pobres en espíritu son aquellos que no alardean también de sus méritos ante Dios. Mire, hay mucha gente que dice, bueno, yo soy bendecido porque diezmo. Está bien que diezme, qué bueno que diezma, pero no eres bendecido por eso. Porque entonces estás diciendo que Dios está obligado a bendecirte porque tú cumples con tu parte. Y delante de Dios nosotros no podemos cumplir con nada. Dice la Biblia, Isaías dice y recalca que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras, nuestros méritos, que tratemos de darle delante del Señor. Mira, Señor, yo hice esto. Mira, Señor, tú escúchame porque acuérdate que yo hice, dije, fui, anduve. Bueno, en aquel tiempo dice la palabra, ¿no? Que muchos le dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre esto. Y el Señor le dice, ¿y ustedes quiénes son? Nunca les conocí. ¿Por qué? Porque estaban basando su entrada al reino de Dios por lo que hacen, sus méritos espirituales. Y así eran los judíos de aquel entonces, hablando de las autoridades religiosas. Las autoridades religiosas, dice Jesús, le habló a sus discípulos, no sean ustedes como los escribas y los fariseos hipócritas. Dice que oran en los lugares públicos para ser oídos de todos y para que él diga, qué espiritual es el hermanito tal, es el fariseo perenganito, qué espiritual es el fariseo fulanito. No sean ustedes como ellos. Los méritos espirituales, los méritos que a veces alardean la gente, no los hace pobres en espíritu. Los hace creer y pensar que ellos merecen la bendición de Dios. Ellos merecen, los hace pensar que ellos merecen la comunión con Dios. Y la comunión, la bendición, el amor de Dios no se merece, es incondicional. La bienaventuranza se recibe con una apertura de corazón. Se recibe no por méritos delante de Dios, sino por la humildad espiritual. Recordemos también el mensaje de Jesucristo cuando menciona que había dos hombres, el publicano y el fariseo, el escriba. Y el publicano oraba, Señor, sé propicio a mi pecador. Y el fariseo decía, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque no soy como este. Diezmo todo. Ayuno una vez a la semana. Soy santo. Y le preguntan, y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién fue justificado primero? Y le dicen, pues el publicano. Claro, porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado.
bienaventurados los pobres en espíritu, son bienaventurados, son muy dichosos, son bendecidos, están cercanos a la gracia de Dios, aquellos que tienen apertura de corazón, aquellos que tienen sencillez espiritual, aquellos que tienen humildad espiritual, aquellos que no alardean, no presumen sus méritos delante de Dios, y aquellos que no se presentan también, porque esto es una común práctica de muchos cristianos hoy, que no se presentan ante Dios como socios reclamando su igualdad. Señor, yo diezmo. Entonces, si yo diezmo, tú estás obligado a darme. Mire, si usted va a diezmar para después pedirle a Dios que haga o dé, o mejor no diezmo, mejor no ofrende. El diezmo no es una manera de poner nuestra parte en un plan, un contrato, un pacto. No. Nosotros no. Dios no necesita ni de nuestros sacrificios, Dios no necesita ni de nuestro dinero. El diezmo es una manera en la cual también nosotros reconocemos que Él es Dios. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Es una mentira decir e interpretar que yo tengo que diezmar para que Dios me bendiga. No. Lo que importa no es el hecho. Lo que importa es la actitud. Por eso dice Pablo, y Pablo lo enseñó en Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Claro, Dios bendice, pero no es por el hecho de dar, es por la actitud. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La actitud correcta es la que nos hace, ¿verdad?, recibir las bendiciones de Dios, no las acciones, la actitud. La actitud. Cuando usted hace lo correcto con una actitud correcta, usted es bendecido por Dios, usted es dichoso delante de Dios. Son pobres en espíritu aquellos que no se presentan ante Dios como socios reclamando su igualdad. Y son pobres en espíritu también aquellos que aceptan con sencillez lo que Dios les da. A veces lo que Dios nos da, pensamos, ya es todo. Y nos molestamos, nos enojamos. ¿Qué pasó en la parábola del hijo pródigo, no? ¿Recuerdan ese hijo pródigo? El hijo pródigo regresa después de haber malgastado todo lo que tenía, lo que su padre le había dado, la herencia. Ahora, antes de que el hijo pródigo regresara, el padre ya estaba buscándolo. Cada día iba a la puerta a esperarlo a ver si regresaba. O sea, nada más para que nos demos cuenta cómo es el padre. Es un amor incondicional. El hijo regresa, pues el padre ya lo había perdonado, ¿no? O tenía que regresar el hijo para ser perdonado. No, ya el padre lo había perdonado porque dice que iba a esperarlo. Pero él tenía que regresar no para ser perdonado, para recibir lo que ya era suyo, el perdón de Dios. Entonces regresa el hijo pródigo, pero luego el hijo mayor, el hijo pródigo es el hijo menor, pero el hijo mayor ve lo que el padre está haciendo con su hermano, que malgastó la herencia, ve la fiesta, ve que le pone un anillo, ve que le pone sandalias, ve que le viste de nuevo y hace fiesta, y el hijo mayor dice, a ver papá, yo nomás quiero hacerte una preguntita, ¿eh? Todo el tiempo yo estoy aquí contigo y tú no has hecho ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuál es la actitud del hijo mayor? No es una actitud sencilla, no hay sencillez en él. Porque el padre dice, bueno, hijo, todo lo que tengo, tú siempre has estado conmigo, dice, y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué es lo más importante? El hijo pródigo, ¿qué es lo que esperaba al regresar a casa de su padre? Seguramente no las cosas materiales, sino la compañía del padre. Y el hijo mayor, que ya estaba en compañía del padre, ¿qué es lo que esperaba? Que por estar con el padre lo bendijera.
y le diera algo. Y decía, ¿sabes qué? A mí no me has dado nada. No estaba aceptando con sencillez lo que Dios le había dado. Y es una actitud a veces de muchos cristianos, hermanos. No hay humildad. No hay humildad para decir, Señor, bueno, esto es lo que me diste. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Porque más que las cosas que tú me puedes dar, si te tengo a ti, tengo todo. Y tenemos que estar constantemente en ese ejercicio de ser humildes delante de Dios. De tener una apertura de corazón, de tener sencillez espiritual, para entender que el Señor nos ha dado lo más importante, es su amor. Ahorita que estamos en este día tan especial como es el Día del Padre, tenemos que pensar en ese Padre que aunque a veces no nos da todo, sí nos da lo más importante, que es el amor. Muchas veces pensamos que un buen padre es aquel que le da todo a sus hijos, y a veces no puede darle todo. Hay padres que no pueden darles todo, pero les dan lo más importante, que es el cariño, la protección, el amor. Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero ¿a quién le está diciendo eso? Bueno, el miércoles vamos a hablar qué podríamos entender como el reino de Dios. Pero hoy el mensaje va dirigido hacia nosotros, tenemos sencillez de espíritu, somos humildes. Si estamos acercándonos a la palabra del Señor, a la comunión con Él, con humildad, con apertura de corazón, con sencillez espiritual, no confiando, no pensando que nuestras buenas obras son más que suficientes para recibir la bendición del Señor. Esa es la bendición de Dios. Es incondicional. El amor de Dios es incondicional. Pero nuestra actitud para el crecimiento, para la dicha espiritual, para el crecimiento espiritual, la actitud que debe haber en nosotros de sencillez. Eso es ser pobre en espíritu. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero ser conocido por Dios como bienaventurado. Usted quiere ser conocido, o que Dios le diga a usted, eres bienaventurado, porque hay sencillez en tu corazón. ¿Y qué es la sencillez de tu corazón? No es traer los peores zapatos, la peor ropa. Eso no es ser sencillo. Aunque también buscar lo mejor de lo mejor siempre no es ser sencillo. La sencillez tiene que ver con la actitud. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Yo le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor. Dios, en el nombre de Jesús, aquí están mis hermanos y hermanas. Padre, nos acercamos a ti con humildad, pidiéndote que tu gracia, tu amor, tu poder se derrame en nuestra vida. Veamos de entre la multitud que unos cuantos se acercaron a ti para recibir la enseñanza, y tú les dijiste, bienaventurados los humildes de corazón. Bienaventurados los sencillos, los simples. Padre, queremos tener la actitud correcta. Y no es cada día, Dios, desde muy temprano, al estar en oración contigo, al clamar a ti, Dios, en oración, poder hacer ese ejercicio de humillarnos ante ti. Y también de humillarnos ante las personas que tú has puesto delante de nosotros, Señor, como autoridad. No por ellos, sino por a quién representan. Te representan a ti. Queremos recibir la enseñanza y crecer como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es un crecimiento gradual, constante, verdadero, pleno, fresco, pero día con día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a ver los mensajes ahora sí, hermanos.
mi hermana Elvis, felicidades, muchas gracias hermana Elvis. Felicidades a Jorge, su muchacho, también su muchacho Oscar, ¿verdad? Por ahí. Felicidades a los papás. Dice ahí también hermana Laura, buenos días, Dios les bendiga, feliz día a todos los hermanos que hoy festejan la dicha de ser padres. Gracias hermana Laura. Mi esposa también dice feliz día a todos los papás de Nueva Betel. Y Marian, buenos días. Bueno, le doy muchas gracias a Dios porque pudimos estar meditando hoy en la palabra del Señor. Vamos a terminar este culto. Me han estado, algunos hermanos en tiempo pasado, en días pasados me han estado preguntando acerca de los diezmos y ofrendas. Algunos pues tienen ese deseo de enviar los diezmos y ofrenda para nuestra iglesia, para Nueva Betel. Ahorita no estamos recibiendo los depósitos en la cuenta, hermanos. Así es que si usted tiene algún diezmo o ofrenda, ya sea a un servidor, a la hermana Laura, puede hablarnos para decirnos si vienen a traer algún tipo de ofrenda o diezmo, y lo puede meter usted en un sobre, ponerle su nombre, la fecha y la cantidad, y se lo hacemos llegar a la tesorería. Sí, vamos a orar en este momento en gratitud por los diezmos y ofrendas. Si usted está con su familia y usted quiere recoger los diezmos y ofrendas u ofrecerlos al Señor en este momento de manera personal y en agradecimiento al Señor, pues vamos a orar por esos diezmos y ofrendas. Sí, dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿sí? Y otra cosa, bueno, hubo cumpleaños esta semana, mi hermana Panchita, el día martes cumplió años, le hablamos por ahí, estuvimos platicando con ella, gracias a Dios porque le permitió cumplir un año más de vida. Vamos a orar en este momento también por nuestra hermana Panchita, y vamos a orar también por los papás de Nueva Betel, por cada hermano que en este día se le festeja, dándole gracias a Dios por sus vidas. Les aviso que en estos días pasados ya fueron las elecciones para superintendente. En este caso, en nuestro distrito, el superintendente quedó electo o reelecto, por así llamarlo, ¿verdad? Nuestro hermano Lorenzo Reséndiz Arbizu, así es que él continuará otros 4 años, si Dios lo permite, en nuestro distrito como superintendente. Ese es un aviso. Gracias a Dios tuvimos un 97% de las de participación en los votos, muy buena participación, a pesar de que fue la votación por vía internet, pero fue muy buena la participación. Le damos gracias a Dios por ello, y por ahí se veía muy bien las elecciones, en el sentido de por la situación que se está viviendo con la pandemia, pero pues sigamos orando al Señor para que muy pronto podamos ya abrir los templos, tener una indicación de nuestro obispo, nuestras autoridades para abrir los templos. Sí ha habido al parecer algunas situaciones difíciles en cuanto a esta enfermedad, esta pandemia, pero pues vamos a seguir esperando en el Señor. Seguimos con nuestras transmisiones martes, miércoles y jueves. El martes mi hermana Paula, voy a pedirle que se haga cargo del tiempo de oración. Me he estado apoyando en mi hermana Paula y mi hermana Hilda, quienes con tanto corazón también y con tanta disposición nos han ayudado a estar orando como iglesia los días martes. Así es que primeramente Dios, el día martes a las 8 de la noche, y el miércoles también tenemos un culto de media semana con algunos himnos. Estamos cantando algunos himnos especiales y un tiempo de meditación. En este caso vamos a continuar con el versículo 3 de Mateo, que nos habla del reino de los cielos, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el jueves a las 8 de la noche también continuamos con Panorama Bíblico por parte de mi hermano Jorge. Hoy a las 6, primeramente Dios, tenemos la reunión con los muchachos, con los jóvenes, la liga por Zoom.
Sí, a ver si por ahí tenemos la oportunidad de hacer una sesión por vía Zoom para los hermanos. No es difícil, es solamente darle clic a una liga que se envía por ahí, un vínculo, un link. Este, pero no recuerdo si tengan que este, descargar por ahí el Zoom. A lo mejor tendrían